a las mediciones de Mitofsky y el análisis que alcances ver de las otras. Estimado Roy Campos, buenos días. Muy buenos días. Oye, cada recado de la gente que lees es un análisis político, ¿eh? ¿Verdad que sí? Si no, es el sentir de cada quien. Pueden estar equivocados, pero es análisis político de cada uno. Totalmente, digo, y es una sociología, ¿no?, de la comunicación ahí muy Sí, sí. importante. Bueno, y te está representando más o menos la campaña. Si tú más o menos concentras, es prácticamente muchos contra el régimen como está, que la elección es un antirrégimen lo que está pasando, y muchos diciendo se van a unir, estoy contra el Bronco. Tú ves la campaña y eso es lo que está pasando en la campaña, todos contra el líder y el pueblo defendiéndolo. La campaña de López Obrador esta semana ha sido muy interesante, de hecho, hace algo nuevo total. Cuando llama a sus seguidores en redes a que en forma creativa y sin ofender lo defiendan. Esto es reconocer la importancia de las redes en la creación de la conversación pública. O sea, ningún candidato lo había hecho hasta el momento. Es decir, tú ves entonces esa unión ciudadana en torno a un proyecto, bueno, en el pulso informativo de las redes, dices tú. Sí, y en el pulso de la conversación. Mira, una campaña es la creación de conversaciones. De hecho, hoy la conversación, y de hecho la entrevista esta tiene que ver con eso, hoy la conversación es, ya ganó López Obrador. Se le pueden unir y le pueden ganar uniéndose. Ya no estás hablando de la propuesta de la mochada de manos, de la propuesta de inseguridad, del desafuero. No, la conversación es la campaña. Y la conversación, si bien las redes no dan voto, dan conversación. Y a eso se refería López Obrador cuando dice defiéndanme, ¿no? A generar una conversación a su favor. ¿Y lo está logrando entonces? ¿Tú ves que lo está logrando? Sí. Mira, yo creo, de esta campaña, creo que el PAN y el PRI tardaron mucho en entender de qué trataba la elección. Y se fueron a hacer una campaña tradicional. Entonces creen que una negativa tradicional le va a funcionar. O sea, el ciudadano que está hoy apoyando a López Obrador no lo está apoyando por su propuesta, no lo está aprobando porque quite el aeropuerto o porque quite la reforma educativa, no, sino porque todo su discurso es cambiar al régimen, no cambiar de gobierno, cambiar de partido, cambiar al régimen. O sea, entonces López Obrador, cuando no sabe qué contestar, se va a la fácil. Voy contra lo que propongan los demás. Entonces, la semana pasada, en la entrevista en el TEC, cuando el estudiante le dice así abiertamente que conteste rápido, reforma educativa, se ve que López Obrador la piensa que contestar y se va a contestar lo que debe de contestar, es fuera. ¿Por qué? Porque es antirrégimen. Y el PAN y el PRI tratan de hacer una campaña muy tradicional. Y entonces, ¿por qué la campaña de miedo que tratan de imponer hoy no ha funcionado como funcionó en 2006? Porque en 2006 era Chávez y le ponían un peligro para México y era como crear el miedo hacia López Obrador. Hoy no funciona, primero porque ya le han dicho lo mismo durante mucho tiempo, y segundo porque el ciudadano tiene mucho miedo hoy. Cuando el INEGI acaba de publicar que el 76% de los mexicanos viven con miedo en su ciudad, ¿cómo les va a funcionar hoy una campaña de qué miedo que gane López Obrador? No, porque ya hay otros miedos insertados en la población. Claro. En comparación de la elección pasada, 2012-2006, Roy, ¿cómo vamos? Es decir, ¿qué ves tú? Porque faltan ciertamente 60 días, es decir, falta mucho todavía, todo puede pasar, pero la consistencia de López Obrador, que yo he hecho siempre el paralelismo, por lo menos en el 2012 con Peña Nieto, a estas fechas Peña Nieto, pues también estaba no estaba tan posicionado, ¿o sí? Yo no recuerdo esa ventaja que tenía sobre los demás. Sí tenía esta ventaja, tenía 15 o más puntos de ventaja. López Obrador todavía iba en tercer lugar, porque no había ocurrido todavía lo del 132, que lo catapultó al segundo, pero una gran diferencia. Hace 6 años Peña Nieto iba en primer lugar, pero iba bajando las preferencias. O sea, iba bajando porque empezó muy arriba.
En cambio, López Obrador no ha ido bajando, subió y se ha mantenido arriba de los 40 puntos, ahí algunos lo miden en 40, otros en 48, pero digamos que todos arriba de los 40, y hay que acordarnos, ningún presidente ha sacado más de 40% desde Cedillo, o sea, ninguno. Entonces, sí está en una posición muy, no cómoda, sino que está haciendo una campaña muy inteligente López Obrador. O sea, no se ha equivocado. Todo lo que dicen que se equivocó porque se salió sin saludar en el debate, que se equivocó proponiendo cancelar el aeropuerto. No, todo ha sido parte de una campaña estratégica de cambio de régimen. O sea, es cambio de régimen, así tal cual. Y cuando dices cambio de régimen, la gente dice, pues de hecho se acabó la corrupción, entonces ya va a haber paz, entonces todo lo que sea cambio de régimen. Mira, Peña significaba un cambio de partido, Fox un cambio de partido. Entonces yo creo que esta es la primera elección que vivimos con un antisistema total, con un asunto de cambiemos todo lo que hay. Y López Obrador se monta muy bien en esa. La bronca va a ser que pueda cumplir, pero esa es una segunda etapa. La primera etapa, hay que recordar aquella frase de una campaña es poesía, un gobierno es prosa. Ahorita están en el papel de enamoramiento todos los candidatos. Sí, totalmente, y es campaña y pueden prometer, el prometer no empobrece, pero sí nos ha empobrecido mucho el país, digo, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero, No, a ver, sí. muy importante lo que estás diciendo, porque exacto, entonces tú ves cada tiro estratégico de López Obrador, cada movimiento, incluso que no haya saludado, todo lo que me estás diciendo se debate poco, pero tienes razón, es una campaña antigobierno, antisistema, domina las conversaciones, domina la agenda, todo es en torno a que López Obrador no ha bajado, no ha subido, es el tema, e incluso MIT, yo no sé la obsesión, nosotros tenemos reporteros instalados en todas las campañas, y me dice el reportero Ariadna García, oye, es que MIT se la lleva hablando nomás de López Obrador. Sí. Ricardo Anaya de López Obrador, es decir, a ver, en el debate todos López Obrador e indirectamente lo posicionan, Roy, también. De hecho, mira, cualquier plática política, cuando quieren atacar a López Obrador empiezan, ¿y quién va a ser su secretario de Hacienda? Y que empiezan a platicar sobre el gabinete de López Obrador, las propuestas de López Obrador, pero jamás nos han preguntado quién va a ser el secretario de Hacienda de Anaya. Entonces, esa es una pregunta que a la gente no responde, porque no es esa preocupación. López Obrador, desde que inició la precampaña, empezó a dominar las conversaciones, y la campaña es crear la conversación. Y entonces, cuando dices de las encuestas, mira, lo que todos los días gana López Obrador es un día, porque va a llegar el momento en que los demás digan, ya no hay tiempo. Ya ahorita, por ejemplo, no es lo mismo que cuando inició la precampaña, que faltaban 200 días y la gente decía, pues falta mucho. Pues hoy faltan 60 días. Entonces yo creo que lo que está haciendo López Obrador es, como alguna vez lo platicamos, es moviendo el balón. O sea, él ya lo que quiere es que se acabe la elección, porque él ganaría totalmente. De hecho, mira, hoy la campaña de López Obrador en su discurso es, yo ya gané, denme Congreso. O sea, él creando la idea de la inevitabilidad del triunfo. Y eso lo que genera es una conversación siempre sobre él. Y efectivamente, la campaña de MIT, la campaña de Anaya, hay que tener el voto útil, aceptar que no puede solo. La campaña de MIT, voto útil es votar para mí, y no hay que votar por hacia atrás, por quien quiere destruir la reforma educativa, siempre sobre López Obrador. Y López Obrador no habla sobre los demás. Y si habla sobre los demás, es un poco en plan estratégico. A ver, MIT, ten cuidado, te quieren rasurar, te quieren bajar, te quieren traicionar. Es decir, no se vayan a juntar, ¿no? Siempre es un discurso estratégico. Yo creo que después tendrá que analizarse, después que tendrán que salir los que lo hicieron, pero creo que es la estratégicamente mejor campaña que hemos visto. Sí, y él, salvo una que otra ocasión también, él contesta riéndose, ¿no? Roy Campos, sí. Es decir, ternurita, ternurita, te va a alcanzar Margarita, es decir, sí. No sé, también esa estrategia le ha funcionado.
Sí, mira, cuando están los medios, las simpatías de verdad, pero enfrente de sus mítines, con sus seguidores, se le ve su participación antirrégimen, ¿no? Y el PRIAN, la mafia del poder, cuando está en la cámara es como muy simpático. O sea, todos manda mensajes, le manda mensaje al presidente, ayer le mandó mensajes al gobernador de Puebla y al de Veracruz, porque ya está haciendo campaña para ganar Congreso, gubernaturas, y es muy probable que si hoy fuera la elección, se llevara si no carro completo, un gran cambio. Hay que recordar que hoy Morena no gobierna ningún estado, no tiene ningún senador, y que después de esta elección, Morena va a aparecer tal vez como la primera fuerza del país. Ojo con eso. Entonces, ¿es una campaña típica, Roy? ¿Tú desde cuándo no la veías? Porque ciertamente dice Cedillo, el 40%, el 2000 era contrapartido, el 2012 también, pues debatíamos entre el regreso del PRI o no, porque no había podido el PAN en el imaginario, es decir, y ahora este doble voto de castigo que yo también veo, una campaña típica, que ciertamente pues cada campaña es diferente. ¿Ves tú que esto pueda cambiar? Necesitamos algo espectacular para que esto cambie, entonces, Sí, ¿no? se necesita un movimiento muy traumático en términos de trauma, de cambio, pues, para que esto se mueva. O sea, una campaña de Anaya mucho más fuerte en términos de voto estratégico, porque no bastan las declaraciones del que voy por el voto útil ciudadano, yo no creo en las reuniones cupulares. Fíjate, Anaya ha tratado de montarse también en ese discurso, cuando amenaza de cárcel a Peña Nieto, o cuando dice no a la negociación popular, trata de montarse en el antisistema, pero él no representa el cambio de régimen, porque a él lo ven como el candidato del PAN. Entonces es muy difícil para Anaya ser creído por la gente que quiere el cambio total, ¿no? Y entonces él ha tratado, creo que muy tarde, de hacerlo. Entonces se requiere algo más fuerte de Anaya para llamar a ese voto estratégico. Pero, y para el PRI, ¿qué te puedo decir? Posicionado en un claro tercer lugar, ¿qué puede hacer el PRI para tratar de pasar a Anaya y luego ir por López Obrador? El PRI tendría pues que tener no nomás un discurso, su candidato, una actuación más fuerte antirrégimen, y no, a ver, ¿en qué momento Mitt ha hablado mal de Peña? En ningún momento. ¿No? Entonces yo creo que no está definido todavía, faltan 60 días, pero López Obrador está moviéndoles el balón y los está goleando. Entonces si no cambian jugadores, cambian estrategia, algo, esto va a terminar como una victoria de López Obrador. Y los está goleando, eso está buenísima, la verdad. Pero, oye, pues ya si fuera no, y es la tercera elección presidencial también, ¿no? Digo, ya Sí, saben. oye, y distinta. Él ha aprendido y llega en un momento. Mira, la semana pasada alguien se molestó porque lo dije, pero es el candidato ideal para el momento del país. O sea, el momento del coraje, la inseguridad, corrupciones, etcétera. Aparece él como un candidato que no se ha rajado, va a su tercera elección, ha recorrido al país, los ha acusado de ser una mafia en el poder. O sea, no apareció alguien nuevo, sino él. Entonces está en el momento ideal de López Obrador. No era su momento 2006 porque Fox no era rechazado y la gente no estaba enojada, no había evidencias de la corrupción. O sea, estaba en el 2006 como muy fuerte, pero por su gobierno, porque era del Distrito Federal, había gobernado bien. No, hoy está en el momento ideal porque recoge el coraje ciudadano. Él recoge el coraje, entonces donde va, todos los enojados están con él. Uh-huh. Oye, ¿y no le ha salido a Anaya a verse también esos bandazos que ha dado, Roy? Porque ya ves también, digo, López Obrador por lo menos hay una consistencia en su discurso, salvo ese cambio que ha dicho, no voy a meter a la cárcel a Peña Nieto porque no se puede, no puedo ser demagógico, dijo Milenio, en el debate dijo, es que estoy viendo hacia adelante, no quiero venganza, y es decir, hubo una especie de cambio, pero su discurso antisistema no lo cambia, y Anaya en 4 días ha hecho 4 versiones, ay, está patinando, pero se la perdonan más a López Obrador, veo, que a Anaya también, ¿verdad? De hecho, fíjate,
el antisistema, el anti-establishment, sí está blindado en ese tipo de cosas. Los seguidores del anti-establishment le perdonan todo a su candidato mientras siga defendiendo la causa. Y el ejemplo más claro es Trump. O sea, Trump, que era anti-establishment, incluso hasta iba hasta contra el Partido Republicano en su momento, pero si tú te fijas, lo que dijo era para perder cualquier elección en una elección tradicional. Cuando dice que le puede agarrar a las mujeres lo que puede, sí, porque es rico. Cuando dice que no paga impuestos porque es inteligente, que puede dispararle a alguien en la Quinta Avenida, cuando le dice nasty woman en un debate a Hillary. O sea, ese tipo de cosas, cualquier manual de campaña te dice, ya perdió. Pero no, porque representaba el anti-establishment. Y sus seguidores le perdonan todo, pero no abandone la causa. Y eso está pasando con López Obrador. Realmente no importa lo que diga, porque su seguidor tomó una decisión. Entonces, sí es cierto que esa decisión a veces es más dura y otras veces es más blanda. Y Anaya y Meade van por ese seguidor blando, ese que dicen, ya sé que quieres votar por él, ya sé que, pero no, acuérdate que ten algo de miedo, ten una desconfianza, ve cómo vive Venezuela. O sea, tratan a ese que es débil de decirle, mejor rájate, mejor hazte para atrás o deja de votar, pero no apoyes, luego te vas a arrepentir. Esa es la campaña que están tratando de hacerlo. Hoy no les ha funcionado, ¿no? Entonces, bueno, tendría que ser algo mucho más fuerte, no sé, que lo agarraran una foto con Chávez entregándole dinero, ¿no? Algo que no existe, pues, porque López Obrador ni conoció a Chávez, ¿no? Entonces, pero algo así muy fuerte tendría que hacer. Te pregunto, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, ¿una alianza, el PAN y el PRI, serviría de mucho, que es también el debate ahorita? Es decir, ¿serviría para frenar a López Obrador? Porque Anaya dijo, es decir, claramente, estoy absolutamente abierto a pactar o acercarme con quien me tenga que acercar. Digo, hoy después se desdijo, pero así dijo, con quien sea. Así lo dijo. Lo dijo a Citibanamex, ¿no? Y ahí le aplaudieron porque ese tipo de audiencia, pues sí tiene cierto miedo a López Obrador. Esa audiencia estaba feliz con esa expresión. De hecho, es el problema de hablarle a audiencias, ¿no? Porque luego cuando se reúne con otros, pues ya no les dice lo mismo. No, mira, si se juntan el PAN y el PRI a nivel cupular, no por fuerza llevan el voto a nivel ciudadano. Es decir, no aquel ciudadano del PRI va a apoyar automáticamente al PAN, ni el del PAN va a apoyar al PRI. ¿No? ¿Por qué? Entonces, estoy hablando para gente de Sonora, y en gente de Sonora los priistas podrán decir, me parezco más al PAN que a Morena, está bien, pero en gente de Oaxaca, el priista de Oaxaca tiene más cercanía con Morena que con el PAN, igual el de Guerrero, el de Chiapas. O sea, el priista del sur se parece más a Morena, el priista del norte se parece más al PAN. Si las cúpulas se juntan, no por fuerza el votante va a hacer lo mismo. Entonces no es automático. Y entonces cuando López Obrador dice, júntense y así me ganan, es porque tiene medido, por ejemplo, que el votante priista se divide entre los dos. El votante priista no por fuerza se va al PAN. Unos al PAN y otros a Morena. Y el votante panista odia más al PRI que a Morena. Entonces, tiene ahí un sentimiento de decir, júntense, es parte, para él es una medida ideal. Todo su discurso es, todos son la mafia, el PRIAN está junto, todo es el régimen. Bueno, si se juntan, solo le dan la razón. Entonces, la campaña de López Obrador, insisto, cada declaración en el punto de vista estratégico de una campaña antirrégimen parece perfecta, no es una ocurrencia, sí está planeada. Sí, totalmente, y por lo que veo, ese conocimiento exacto de que el voto, una posible unión entonces PAN y PRI no ayudaría mucho, y yo también siempre lo he dicho, le darían la razón a López Obrador. Le darían la razón ahí, se termina de morir el PRIAN, ¿no? Mira, para que vean, se los dije, ¿no? En términos de discurso, pues le dieron la razón. O sea, y nuevamente sería como el reconocimiento de quién es el favorito, pero lo que más ha hecho López Obrador bien es crear la conversación. O sea, llegó el momento, cuando pusieron a Meade de repente de candidato, la conversación era Meade, que no es priista, cuando Anaya se pasó por encima de Margarita, o sea, lograban crear conversación a su alrededor. Pero una vez iniciada la precampaña,
toda la conversación se generó en si López Obrador les gana o no les gana. Y entonces él generó, ¿cómo? Con una estrategia. Acuérdate de la precampaña, que una semana nos presentaba a su gabinete, la otra semana nos presentaba a sus coordinadores de circunscripción, o sea, cada semana hacía un acto que generaba conversación y logró crear una conversación alrededor de él, mientras los demás hacían una campaña tradicional de reunirse con sus militantes y decir, voy a hacer leyes anticorrupción, y voy... O sea, él creaba conversación, ¿cómo? Con ideas como la amnistía, que quién sabe qué significa para él, no ha logrado explicarlo, a él no le importa, porque se está hablando de él, y entonces él crea toda la conversación alrededor de él. Entonces ha sido una campaña muy inteligente. Roy, por último te pregunto, bueno, en torno a esto, lo que estamos viendo, el paralelismo con 2006, y hago énfasis con lo del PRI, ya me dijiste también hace como 2 semanas cuando te entrevistamos, que pegó muchísimo en YouTube, no sé si viste la entrevista muchísimo, la entrevista, porque decíamos, el PRI pasa por su peor momento en la historia, haciendo el paralelismo con 2006, a ver, ¿Madrazo estaba tan bajo como Mitt? A ver, Madrazo estaba más alto que Mitt. Mira, Madrazo. Madrazo, mira, el PRI en esa elección llegó a tener 29%, bueno, sacó 29% de los votos, y Madrazo bajó hasta el 23%. O sea, sí hubo un voto diferenciado, y ese voto diferenciado se fueron la mayoría con López Obrador, unos cuantos se fueron con Calderón, pero la mayoría se fue con López Obrador. Bien, y sacó hasta 23%. Madrazo no ganó ningún estado, Madrazo no ganó la elección ningún estado, y ganó algunos distritos, pero quedó en tercera fuerza. Bueno, hoy es probable que veamos a un PRI, si esto sigue, que lo veamos abajo de donde quedó Madrazo. Igual, sin ganar estados para presidencia, sí ganando estados para Senado y para diputaciones, pero el PRI es una cosa y su candidato presidencial es otra cosa. Pero sí, el PRI está en su peor momento. En ningún momento de la historia había llegado a una elección presidencial con tan bajo nivel el PRI. Uh-huh. Y pues quedan 2 meses apenas que haga algo muy fuerte también para que le crean a él y a Anaya, porque tampoco a Anaya le creen, como por lo que veo no logra depositar ese hartazgo contra el PRI tampoco. Oye, fíjate, por cierto, una gran diferencia, hay paralelismo con 2006, hay diferencias también, un presidente que no estaba mal evaluado en 2006, etcétera, pero el no paralelismo, por ejemplo, ¿hubo una campaña negativa contra López Obrador? Sí. ¿Ya empezó aquí? Sí. Pero ojo, en el 2006 la campaña negativa venía de parte del PAN, que era el segundo lugar, y aquí la vemos más de parte del PRI, que va en tercero, ¿no? Y en paralelismo, en 2006 también hubo spot de empresarios de tengan ojo, no voten por este sentido, y aquí ya también vimos un spot de empresarios que el INE avaló, por cierto, ya el spot como que sí se vale, que a mí me gusta que se valga, no estoy tan seguro que la ley lo permita, pero sí se valga, spot de empresarios diciendo voten porque no eche para atrás la reforma educativa, ¿no? O sea, como que sí están muy orientados, sí hay paralelismo con 2006, aunque las situaciones son distintas. Sí, distintas, pero en desventaja para el PRI y al sí. PAN, por lo que me está, todo el gran análisis que estás haciendo, Roy, pues al PAN no le logran creer, a Anaya no le logran creer, y más si no tiene consistencia en el discurso, pues digo, ahí están, ¿no?, los resultados. Sí, a ver, Anaya, de hecho no es mal candidato, Anaya, pero no logra dar la nota. O sea, fíjate nomás, la nota de ayer de Anaya es que no alianzas cupulares, no alianzas cupulares, que es desdecirse de lo que dijo el viernes pasado. No sé, en unos días dice, sí me puedo reunir hasta con Peña Nieto, y dice, no creo, ¿no? Es más, dijo que no abiertamente reunión con Peña Nieto. Entonces yo creo que Anaya no le ha encontrado el mood a la elección, cómo hacer para perseguirlo. Ahora, eso no quiere decir que en muchos estados le vaya a ir bien. O sea, hay estados que son panistas estructuralmente, ¿no? Y entonces pues le puede ir bien, en Sonora no le puede que no le vaya mal, ¿no? Porque que hay otros puestos a elegir. No nomás elige presidente y el ciudadano sí puede hacer. Por eso López Obrador ya está en que nada de dividir el voto. No, nada, ya gané la presidencia, pero hay que apoyar a Morena, porque él sabe
que en todas las dos elecciones anteriores, él ha tenido mucho más votos que los partidos que lo postulan. O sea, él ha tenido 6-7% más que los partidos que lo postulan. Entonces ahora está tratando de jalar hacia él a los partidos para que no se le rezaguen. Totalmente. Pues muy interesante, Roy Campos, en verdad, todo lo que has dicho, o veremos cuál es el seguimiento. Como siempre, estamos atentos a tu trabajo, muy agradecido porque todo lo que dices es puntual. Tú, pues, has evaluado las últimas elecciones con números precisos y tu opinión vale mucho porque refleja, pues, lo que realmente está pasando en esta elección, una elección distinta y que hasta ahorita, pues, como dices, López Obrador les ha metido todos los goles y los candidatos nomás la ven pasar. Por ahí. Así es, los está goleando y les está paseando el balón, ¿no? O sea, el balón lo tiene él, además. El balón lo tiene, la conversación, la agenda, sí. todos unidos. Qué bárbaro, qué bárbaro, en verdad, que yo creo que ni él debió haber pensado que iba a dominar la agenda así tanto. No lo pensaba. No lo pensaba. Te agradezco mucho, Roy Campos, y estamos en contacto, Buenos días. Al contrario, saludos a Sonora. Buenos días.